Podemos dividir al INDEC en dos etapas. La vieja etapa, donde reinaban los intereses liberales y donde estaba casi escondido y invisible a la mayoría del pueblo. Por otro lado, una nueva etapa en la que el INDEC tiene una función política importante. ¿Y qué relación tiene esto con la negación, la desidia con el que los medios de comunicación lo tratan? Bueno, tiene que ver principalmente con uno de los indicadores que hacemos el INDEC, claramente, que es el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires, que es lo que mide el INDEC actualmente y desde hace muchos años. El INDEC, efectivamente, como bien vos decís, era un organismo que nadie conocía y que a nadie le importaba, porque el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires era una estadística descriptiva, puramente descriptiva. Entonces, si el IPC, como le decimos al índice de precio al consumidor, daba que subía tanto, bajaba tanto, la verdad es que a la gente no le importaba, porque la gente es la que hace las compras todos los días y sabe si los precios aumentaron o no aumentaron. Esta característica de una estadística descriptiva se terminó cuando se emitieron bonos de la deuda externa argentina ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia, el CER, que en realidad es la evolución del índice de precios al consumidor. Es decir, en ese momento el IPC dejó de ser una estadística descriptiva y pasó a ser una estadística con muchísima influencia en intereses muy poderosos, porque los intereses poderosos eran de los que tenían, los que eran poseedores de esos bonos ajustados por CER. Por ejemplo, Goldman Sachs, la financiera internacionalmente conocida, que poseía en ese momento el 10% del capital accionario del grupo Clarín, y poseía una muy buena cantidad de bonos de la deuda ajustados por el CER, es decir, por el IPC. Y entonces ahí es cuando el INDEC, o el índice de precios al consumidor, tomó tanta relevancia, y cuando el monopolio, junto con la oposición, digamos, toda esa masa empezó a criticarnos. Pero, digamos, no es que nos critican porque hay un repentino interés metodológico estadístico en la población argentina, ni en Ismael Bermúdez, ni en otros periodistas que permanentemente escriben cualquier pavada, sino que responden a intereses financieros que están muy claros. Perdóname, digo en criollo, estamos hablando de plata. O sea, los mismos, lo que está diciendo Norberto, el mismo grupo Clarín, tenedores de estos bonos, que en definitiva se ajustan en su evolución por la evolución del IPC, o lo que popularmente se llama inflación. Imagínense un medio de comunicación que tiene en su mano millones de dólares en bonos, que si el IPC genera un punto más, 2, 3, 4, los que sea, ganan millones de dólares más. Está claro lo que van a titular todos los días. Digamos, no hay que ser demasiado brillante para darse cuenta de esto. Por supuesto que esto se oculta, ¿no?